Hay tragedias que ocurren en cuestión de segundos, pero cuyos ecos permanecen durante décadas. El 11 de julio de 1978 era un día cualquiera de vacaciones en la costa de Tarragona. Familias enteras disfrutaban del sol, niños jugaban entre las tiendas de campaña, y muchos veraneantes descansaban junto al mar sin imaginar que estaban a punto de vivir un auténtico infierno. A las 2:30 de la tarde, un camión cisterna cargado con miles de kilos de propileno licuado pasó junto al camping Los Alfaques. Lo que sucedió después duró apenas unos instantes. Una explosión descomunal y una bola de fuego de temperaturas extremas arrasaron el lugar, dejando tras de sí una escena que los supervivientes describían como el fin del mundo. Hoy en Archivo Mortal viajamos hacia una de las mayores tragedias ocurridas en España, una catástrofe que cambió leyes, marcó a cientos de familias y dejó heridas que casi medio siglo después siguen sin cicatrizar, porque algunas historias no hablan de un asesino en serie ni de un crimen premeditado. A veces el horror nace de una cadena de errores, negligencias y decisiones que terminan convirtiendo un paraíso de vacaciones en un escenario de muerte. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar, historias reales, oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. ...11 de julio de 1978, Costa Dorada, al sur de Cataluña. Es un martes cualquiera en el camping de Los Alfaques, en el municipio de Alcanar, Tarragona. El sol de las 2:30 de la tarde cae implacable. Cerca de 800 personas, una cifra récord para el complejo, se refugian bajo la sombra de los algarrobos y las lonas de sus caravanas. La mayoría son familias alemanas, francesas, belgas y holandesas, que han cruzado Europa buscando el paraíso mediterráneo. Huele a protector solar, a comida recién hecha, a vacaciones. Nadie presta atención a la carretera nacional 340, que pasa a escasos metros de las tiendas de campaña. Nadie puede imaginar que por esa misma carretera avanza una bomba sobre ruedas. Al volante de ese camión cisterna va Francisco Invernón Villena, un conductor experimentado de 50 años. Transporta propileno líquido, un gas altamente inflamable, desde la refinería de Empetrol en Tarragona hacia Alicante. Su camión está peligrosamente sobrecargado. Tiene capacidad para 19 toneladas, pero hoy arrastra más de 23, casi 4 toneladas de exceso. Además, la cisterna carece de algo vital, una válvula de alivio de presión. Con el calor extremo del asfalto, el gas se expande. La presión interna se vuelve insoportable. El metal empieza a ceder. A las 14:35, frente al camping, la cisterna revienta. Se parte literalmente en dos. La cabina sale despedida hacia adelante. La parte trasera vuela 200 metros impactando contra un restaurante. Pero lo peor no es el impacto. Lo peor es lo que libera. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en ese milisegundo hay que recurrir a la física. Los Alfaques se convirtió en el ejemplo de manual más trágico del mundo de lo que los científicos llaman el efecto Bleve, una explosión de vapores que expanden un líquido en ebullición. El propileno viajaba en estado líquido gracias a la altísima presión de la cisterna. Al rajarse el metal por la sobrecarga y el calor, la presión cayó a cero en un instante. El líquido entró en ebullición salvaje, transformándose en gas de forma inmediata y multiplicando su volumen por cientos. No fue una explosión común, fue la liberación instantánea de una energía descomunal.
Al entrar en contacto con el aire, ese propileno gasificado se convirtió en una gigantesca nube incandescente, una bola de fuego que arrasó el camping en una fracción de segundo. La temperatura subió de golpe por encima de los 1000 °C. 158 personas, incluido el conductor, mueren en ese mismo instante. Sus vidas son borradas del mapa antes de que sus cerebros puedan procesar el dolor. El camping se convierte en un escenario de pesadilla. Los pocos que logran reaccionar, con la ropa y la piel en llamas, corren desesperados hacia el único lugar que asocian con la salvación, el mar. Corren hacia la playa, pero el calor es al mismo tiempo tan extremo y tan dantesco que la orilla del agua está hirviendo, literalmente. El agua del mar quema y abrasa a quienes se sumergen en ella buscando auxilio. El antiguo propietario del camping, que milagrosamente se ha salvado del radio de la explosión, camina en estado de shock entre las cenizas. A su alrededor, coches y bombonas de butano revientan en cadena como fuegos artificiales macabros. Intenta ayudar, pero nadie sabe qué hacer. No hay protocolos, no hay ambulancias suficientes. Es el caos absoluto. En medio de ese vacío absoluto de autoridad, la ayuda no llegó a través de ambulancias profesionales, que tardaron horas en abrirse paso debido al colapso absoluto de la carretera nacional 340. Los primeros héroes fueron civiles anónimos, vecinos de las localidades cercanas de Alcanar y San Carles de la Rápita, que acudieron con lo que tenían a mano. Se improvisó un auténtico triaje de guerra en mitad del asfalto. Los vecinos cargaban a los heridos graves en los asientos traseros de sus coches particulares o en las cajas descubiertas de camiones comerciales para trasladarlos de urgencia hacia los hospitales de Tortosa, Barcelona o Valencia. Mientras tanto, otros traían mantas mojadas, barras de hielo de las pescaderías locales y bidones de agua en un intento desesperado por aliviar el dolor de las víctimas que esperaban en la carretera. Mientras este traslado masivo ocurría, comenzó a gestarse una de las subtramas más desgarradoras de la tragedia, la de los llamados niños de los alfaques. ¿Cómo es posible que muchos niños pequeños sobrevivieran en una playa donde la orilla estaba hirviendo? La respuesta está en la geografía y en la física. El camping presentaba una pequeña pendiente descendiente hacia la arena. La bola de fuego se desplazó por el aire de forma horizontal, creando una zona de sombra que pasó por encima de las cabezas de los niños que jugaban agachados en la parte baja. Además, aquellos que se encontraban bañándose más adentro, donde el agua cubre por completo, se sumergieron por instinto. El agua profunda actuó como un búnker natural que absorbió la radiación térmica y les salvó la vida, mientras que fuera el aire superaba los 1000 °C. Sin embargo, al salir a la superficie se encontraron solos. Sus padres habían fallecido calcinados en la zona alta de las caravanas. Durante días los hospitales españoles se llenaron de niños pequeños que lloraban mudos por el trauma o hablando idiomas que los médicos locales no entendían. Al estar en traje de baño no llevaban documentación ni ninguna pertenencia. Nadie sabía quiénes eran ni a qué familia pertenecían. En las horas siguientes, la tragedia se vuelve internacional. Las noticias llegan a París, Berlín, Bruselas. Miles de familias saben que sus hijos, padres o hermanos están de vacaciones en Alicante o en Tarragona, pero no saben exactamente dónde. Las centralitas de los hospitales españoles, de los consulados y de los hoteles colapsan por completo. Telefónica tiene que habilitar de urgencia líneas especiales solo para atender el clamor extranjero. El balance final es devastador. 215 víctimas mortales. 67 heridos graves son repartidos por hospitales, muchos de ellos con quemaduras en más del 80% de sus cuerpos. Para los forenses, el trabajo se convirtió en una tortura psicológica que durará meses e incluso años. El fuego fue tan implacable que de la mayoría de las víctimas solo quedaron cenizas, huesos y registros dentales. En 1978 el ADN no existía para la investigación criminal,
así que la identificación se convirtió en un puzzle científico casi imposible. Equipos de la Policía Científica Española, Alemana y Francesa dividieron los restos del camping en cuadrículas, intentando asociar cada cuerpo calcinado al número de chasis de los coches o a las matrículas que habían resistido al fuego. El único hilo del que tirar para devolver la identidad a aquellas personas eran las radiografías dentales enviadas por fax desde toda Europa, las llaves de los vehículos que las víctimas aún guardaban en los bolsillos o las inscripciones con fechas de bodas grabadas en los anillos de oro, el único metal que sobrevivió al infierno. A pesar de los esfuerzos, dos de los cuerpos jamás pudieron ser identificados. Desaparecieron para siempre aquella tarde de julio. Pronto la indignación sustituye a la pena. ¿Cómo pudo pasar esto? La investigación del Tribunal de Tarragona destapa una cadena de negligencias criminales. El camión iba sobrecargado un 20% por encima de su límite legal para ahorrar costes de viaje y carecía de válvula de seguridad por pura desidia empresarial. Ambos fueron motivos suficientes para hacer estallar el camión. Tuvieron que pasar 4 años para que llegara a la justicia. En 1982, las empresas implicadas, en Petrol y Cisternas Reunidas, fueron declaradas responsables criminales y civiles. Sus directivos fueron acusados de negligencia e imprudencia temeraria, siendo sentenciados a 2 años de prisión. Pero el verdadero hito histórico llegó con las indemnizaciones. El tribunal obligó a las multinacionales a pagar un total de 2.200 millones de pesetas en compensaciones, estableciendo un precedente legal en España al declarar la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas en accidentes de tráfico, una cifra astronómica para la época, el equivalente a unos 13,23 millones de euros de hoy sin contar la inflación, que buscaba castigar de forma ejemplar el intento de abaratar costes a costa de la seguridad pública, aunque, por supuesto, jamás podría devolver la vida a las familias que perdieron trágicamente la vida. Hoy en día, cuando viajas por las carreteras de España, das por hecho que los camiones de mercancías peligrosas tienen prohibido pasar por el centro de los pueblos. Das por hecho que tienen que ir obligatoriamente por autopistas de peaje y bajo estrictos controles de seguridad. Todo eso, todas esas vidas salvadas en las últimas décadas, se legisló con la sangre de los alfaques. La ley cambió para siempre después de aquel día. Lo más sobrecogedor de esta historia es el tiempo. Solo un mes después de la catástrofe, con el suelo aún ennegrecido y el olor a quemado flotando en el aire, el camping de los alfaques volvió a abrir sus puertas y los turistas regresaron. Hoy, si pasas por los muros exteriores del camping, verás un mural discreto, una inscripción que recuerda a las 215 almas que buscaban unos días de sol y arena y terminaron atrapadas en el peor accidente de tráfico de la historia de España. La tragedia de los alfaques no puede entenderse únicamente como un accidente. Detrás de las cifras había familias enteras, niños que nunca regresaron a casa, parejas separadas en cuestión de segundos y supervivientes que tuvieron que aprender a vivir con cicatrices físicas y emocionales para siempre. Después de aquel 11 de julio de 1978, España cambió parte de su legislación sobre el transporte de mercancías peligrosas, pero para muchas víctimas y sus seres queridos, ninguna ley, indemnización o sentencia pudo devolverles lo que perdieron aquella tarde. El camping volvió a abrir sus puertas y el tiempo siguió avanzando, como siempre hace. Sin embargo, para quienes estuvieron allí, el reloj se detuvo a las 2:35 de la tarde, en el instante en que una explosión convirtió unas vacaciones de verano en una de las mayores tragedias de nuestra historia. Porque detrás de cada gran catástrofe hay nombres, rostros y vidas que merecen ser recordadas. Y mientras alguien siga contando lo que ocurrió en los alfaques, las víctimas nunca serán solo un número. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.